¿Qué tal a todos? En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema. El tema se llama movimiento circular uniforme. Este movimiento es otro movimiento bidimensional, en donde ocurre un cambio de la velocidad un poco particular o un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, la figura 1 nos muestra de forma pictórica lo que es el movimiento circular uniforme. Vemos una partícula, en este caso un automóvil, que se mueve en una trayectoria circular y además tiene una rapidez constante v. Cuando pasa esto, cuando una partícula se mueve en una trayectoria circular en donde la rapidez v es constante, decimos que experimenta un movimiento circular uniforme. Veamos qué otras particularidades tiene este movimiento. Bien, nos dice que a pesar de que la rapidez del objeto en esta trayectoria circular es constante, tenemos una aceleración. Recordando que la definición de aceleración es el cambio de la velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. Bien, la rapidez es constante, pero aún así hay una aceleración. ¿Por qué ocurre esto? Bien, sabemos que la velocidad es una cantidad vectorial. Por tanto, hay dos formas en la que puede ocurrir una aceleración. La primera es, como ya hemos visto, en el cambio de la magnitud de la velocidad. Que se va moviendo cada vez más rápido o cada vez más lento. Y la segunda es por el cambio en la dirección de la velocidad. Un vector, recuerden que es la cantidad vectorial, es aquella que tiene una magnitud y una dirección. Entonces, si cambiamos la dirección de la velocidad, vamos a tener una aceleración, a pesar de que no tenemos cambio en la magnitud de la velocidad. No vamos ni más rápido ni más lento. Simplemente estamos cambiando de dirección. Esta última situación ocurre para este tipo de movimiento, en el que se mueve un objeto a rapidez constante en una trayectoria circular. Entonces, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio. La velocidad es tangente a la trayectoria, entonces en este punto es tangencial. Cuando estamos en este punto ya no tiene esta dirección, sino ya cambia hacia abajo. Por eso, por ese cambio en la dirección de la velocidad, es que tenemos una aceleración. Entonces, la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria y perpendicular al radio. Este es el radio, esta es la velocidad, y entre ellos dos hay un ángulo de 90 grados. Bien, otra cosa, la aceleración, el vector aceleración, en este tipo de movimiento siempre es perpendicular a la trayectoria. Entonces, igual que el radio, la aceleración es perpendicular a la trayectoria. Y además, como la aceleración es un vector, siempre apunta hacia el centro, o siempre su dirección va a ser hacia el centro del círculo. Si esto no ocurriera, si esto no fuera cierto, entonces habría otra aceleración. Esta otra aceleración sería paralela a la trayectoria, y como es paralela a la trayectoria, provocaría un cambio en la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces, como hay un cambio en la magnitud de la velocidad, ya no sería una rapidez constante. Entonces, ya no sería un movimiento circular uniforme. En consecuencia, para el movimiento circular uniforme, el vector aceleración solo puede tener una componente perpendicular a la trayectoria que es hacia el centro del círculo. Entonces, para el movimiento circular uniforme, solo tenemos una aceleración. Esta aceleración siempre apunta hacia el centro del círculo y es perpendicular a la trayectoria. Bien, veamos cómo sacar la magnitud de esta aceleración. Para sacar la magnitud de esta aceleración, vamos a formar primero este triángulo que se ve aquí. Este triángulo tiene un punto A y un punto B. En el punto A estamos en el tiempo TI, de tal forma en que la posición es RI y una velocidad VI. Vemos que la velocidad VI es tangencial a la trayectoria y perpendicular al radio. La magnitud de RI es el radio, entonces es perpendicular a RI.
y es tangencial a la trayectoria. Tenemos un punto V, en donde ya cambiamos nuestra posición RF, que de igual manera la magnitud de RF es el radio, por tanto, VF es la velocidad en el punto B, es perpendicular al radio y tangencial a la trayectoria. Y en este punto B, estamos en el tiempo TF. Entonces tenemos dos velocidades, VI y VF. Como es un movimiento circular uniforme, la magnitud de VI y la magnitud de VF son la misma. Lo único que difieren VI y VF es en la dirección. Bien. Ahora, con estos dos vectores VI y VF de la figura 2, vamos a formar otro triángulo. Un triángulo en que está formado por VI y VF, donde coinciden con los centros, y la diferencia entre VF y VI es delta V. Entonces, VF va a ser la suma de VI, este vector. Si recordamos el método gráfico de la suma de vectores, tenemos un primer vector, y desde la punta del primer vector dibujamos un segundo vector, y el vector resultante es aquel que se forma desde el origen del primer vector hasta la punta del segundo vector. Entonces aquí está VF igual a VI más delta V. Además, este ángulo delta teta es el mismo que el de la figura 2. Este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo que formamos con las velocidades es similar a este triángulo que formamos con las posiciones. Los dos son similares. Entonces, como son similares, podemos encontrar una relación, cualquier relación que ustedes quieran. La relación, por ejemplo, de delta V, de la magnitud de este vector, con la magnitud de cualquiera de estos dos vectores, ya sea de la magnitud de VI o la magnitud de VF, la relación es una división. La magnitud delta V entre la magnitud VI o la magnitud delta V entre la magnitud VF. No importa cuál escojan, si recordamos la magnitud VI y la magnitud VF es la misma, entonces la relación entre estos dos es la misma relación que entre estos dos. Además, como este ángulo es el mismo que este ángulo, pasa lo mismo aquí. La relación entre esta magnitud y cualquiera de estas dos magnitudes va a ser la misma que la relación entre esta magnitud y cualquiera de estas dos magnitudes. Lo vemos acá. Entonces, la relación entre la magnitud de delta V y cualquiera de las dos velocidades, aquí tenemos que V es VI igual a VF, la magnitud de cualquiera de las dos velocidades, va a ser la misma relación que la magnitud de delta R y cualquiera de los radios. RI, RF es el radio, entonces no cambia. Esta relación no es más que la división, como tal. Si sacamos el valor de esta división, nos va a dar el mismo valor que el de esta división. Otra cosa que podemos ver aquí es que si resolvemos esta ecuación para delta V, vamos a tener como resultado que esto V lo vamos a pasar multiplicando. Como pasa multiplicando, entonces de la magnitud delta V va a ser igual a V por delta R, magnitud de delta R por V entre R. Entonces, si además recordamos la expresión de la aceleración promedio, vemos que la aceleración promedio va a ser igual a delta V entre delta T, ¿sí? El cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Entonces, para dar la magnitud de la aceleración promedio sobre el intervalo de tiempo de la partícula que se mueve de A a B, tenemos esta ecuación. Entonces, la magnitud de la aceleración promedio va a ser igual a la magnitud de esta velocidad con la magnitud de este tiempo. Pero la magnitud de esta velocidad ya la despejamos de aquí arriba. Recuerdan que nada más pasamos V multiplicando. Entonces, sería V, esta V, entre R, esta R, por delta R, que sería esta delta R, entre T. Este T es el término de aquí. Entonces ya tenemos nuestra... Y así
es la ecuación para la aceleración promedio. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede si, o considerando que A y B son extremadamente cercanos entre sí. Esto es que están muy pegados. En ese escenario, podemos ver que conforme se van acercando, se van aproximando, delta T tiende a 0. Esto es porque el cambio es muy rápido. Y que delta R, la magnitud de delta R, se aproxima a la distancia recorrida por la partícula a lo largo de una trayectoria circular. Entonces, entre más cercanos A y B sean, esta trayectoria de delta R se acerca cada vez a alguna de estas líneas circulares. ¿Sí? Entonces, es una línea, es una trayectoria casi circular. Cuando eso pasa, la relación entre esta trayectoria, entre esta distancia y el tiempo recorrido, se aproxima cada vez más a la rapidez v. Por tanto, vemos que también la aceleración promedio se convierte en una aceleración instantánea en el punto A. Así pues, conforme delta t tiende a 0, la aceleración promedio se convierte en esta ecuación, porque dijimos que esta relación de aquí, esta de aquí, se convierte en un v. Entonces, v por v es v cuadrada. Y dividida entre r. Esta aceleración se le conoce como aceleración centrípeta, que significa que va hacia el centro. El subíndice c nos indica esto. Por último, aquí vemos que el periodo es el intervalo de tiempo requerido para dar una revolución completa. Como la revolución completa es la circunferencia del círculo, que es 2πr, vemos que la velocidad para dar ese recorrido va a ser la trayectoria recorrida, que es la circunferencia, entre el tiempo que lo recorre, que sería el periodo. Por tanto, el periodo es la velocidad sobre 2πr. Y así terminamos esto. Nos vemos mañana, martes, para cualquier duda. Hasta luego.